Hola. Vamos a esperar un ratico a que más gente se conecta. ¿Me escuchan bien? Hola. Ya. Bueno, hola, ¿cómo están? Vamos a esperar 2 minuticos y arrancamos pues con los que estén. Un segundito que me están diciendo ya voy. Bueno, chicos, hola, voy a empezar para que no nos vaya pues como a coger la tarde con los que estén aquí. Pues gracias primero por estar aquí. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Andrea y pues básicamente hago parte de este proyecto Amanecer, que es un proyecto que intenta en este momento en el que estamos como de construir un poco más, digamos, a partir de conocimientos diversos, de la luz y poder como de verdad acercarnos como a otras cosas que tenemos en nuestro interior. Entonces el tema de hoy es la energía cuántica. Vamos a empezar a hablar un poco de la energía cuántica. Y pues como siempre lo digo, esto es un tema realmente largo, es un tema amplio, tiene muchas ramificaciones, pero vamos a empezar a acercarnos. No sé si algunos de los que están aquí estuvieron en el live pasado. Cuéntenme por ahí si sí estuvieron, como para saber un poco desde dónde retomar. El live pasado les contaba un poco sobre qué es esto de la energía circular y les daba como unos principios. Entonces vamos a partir de ahí para poder empezar a entender qué es esto de la energía cuántica, ¿listo? Entonces cuéntenme por ahí si estuvieron o no estuvieron en el live anterior. Ok, por acá Natalie me dice que sí. Pueden esperarme un segundo. Voy. Listo. Entonces vamos a arrancar directamente con lo cuántico y quienes, digamos, les parezca que todavía no logran entender algunos puntos, pues siempre están, digamos, los portales abiertos para que me puedan empezar como a preguntar. El resumen, lo que vimos en el live anterior, básicamente eran que la energía circular tenía 3 aspectos importantes, ¿sí? El primero es que el círculo no tiene inicio ni fin, ¿sí? El segundo es que es infinito y el tercero es que todas las partes del círculo están a la misma distancia del centro. ¿Listo? Entonces eso es importante mantenerlo porque si ustedes ya empezaron a entender esto, este tema que es mucho más amplio, vamos a poder entenderlo. Entonces lo primero que quiero aclarar hoy es que voy a hablar de cuántico
Y digamos que lo cuántico es muy amplio. Aquí no vamos a hablar ni de física cuántica como tal, de fórmulas, ni de química cuántica, porque realmente, digamos, no soy una experta y entraría, digamos, a tener conversaciones mucho más difíciles de las que yo misma, digamos, he experimentado. Lo que vamos a hacer hoy es como empezar a entender qué es esto, qué es esta ciencia, y voy a empezarlo a mezclar un poco con la cuestión espiritual. Y les voy a contar un poco de dónde nace este interés. Resulta que mi papá es una persona supremamente racional. De hecho, es como la persona más inteligente, racional que yo conozco. Y eso siempre me causó mucha curiosidad. Pero aparte de eso, es una persona tremendamente espiritual. De hecho, es muy católico. Entonces, mi pregunta desde pequeña era cómo alguien tan racional, ¿sí? Que cree en la ciencia como cree, puede a sí mismo creer en Dios de la manera en que cree. Y básicamente, digamos que muchas de las cosas que hoy vamos a hablar me llevaron a entender el que sí se puede juntar ciencia con espiritualidad y que no son contradictorias, es decir, que muchos discursos nos distancian un poco de las teorías científicas con cosas espirituales o nos hacen creer que la magia realmente no tiene un fundamento científico y por eso nos acercamos digamos, en mi caso, por eso me acerco a la ciencia cuántica, porque para mí es poder argumentar y poder entender algo que yo habito todo el tiempo en otra dimensión. Y ese es mi interés de ustedes, ¿listo? Si se pierden, voy a tratar de ser en serio lo más cuidadosa para que vayamos paso a paso, pero si se llegan a perder o algo, realmente pregúntenme, nos devolvemos, ¿listo? Es un tema bien complejo, bien amplio, pero digamos que voy a tratar de resumirlo y de ir paso a paso, ¿listo? Entonces, lo primero es, ¿qué es eso de cuántico? Entonces, lo cuántico es, digamos, la palabra cuántica o cuántico viene de cantidad, viene de cuántos. Y se trata un poco de esa rama de la física, ¿sí? Una rama mecánica que intenta es medir qué es o cuánto equivale la energía, ¿sí? Ahora, ¿qué es la energía? Todo tiene energía, todo, ¿sí? Nosotros estamos compuestos por energía, por materia, ¿sí? Y la materia también tiene energía. Y todos los elementos que vemos, ¿sí? Están, digamos, vinculados a esta energía. Ahora, esa energía o esa materia contiene átomos y hasta hace mucho tiempo, digamos, se sabían sobre los átomos. Pero resulta que después, inclusive hace muchos años, Albert Einstein ya empezó con esto, empezaron a estudiar las partículas que habían dentro de los átomos y se dieron cuenta que habían una cantidad infinitas de partículas dentro de esos átomos. Y hay una ley muy chévere que dice que como es arriba, es abajo. Entonces, si nosotros empezamos, hay muchos estudios sobre el espacio, sobre la astrología, astronomía, pero casi nadie se centra realmente en lo que está dentro. Entonces, el estudio cuántico es el estudio de este universo, pero chiquitico. Es decir, estudia todas las partículas dentro de los átomos y todo tiene partículas y todo tiene átomos. Entonces, desde ahí empieza. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la energía circular? Pues les voy a dar un ejemplo, un poquito para que ustedes pues puedan empezar como a entender el para qué, un poco entender esto, este microcosmos o entender lo cuántico que es chiquito. Entonces, acá tengo, por ejemplo, esto es un átomo, ¿sí? De hidrógeno. Y si ustedes ven, tiene un montón de figuritas parecidas a los mandalas. No sé si algunos han pintado mandalas y tienen. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque realmente también no sé si en Facebook han visto que hay muchas imágenes que nos muestran cómo la naturaleza tiene formas muy parecidas a cuestiones humanas, como la del ojo o, por ejemplo, una ramificación del árbol. No sé si han visto como esa secuencia de imágenes. Entonces, de empezar a entender que existe como algo universal que está sincronizado, es empezar a entender lo cuántico, ¿sí? Y hoy vamos a empezar a entender eso, es decir, como si realmente todas las formas, toda la materia no fuera así por una manera de ser, sino que está fríamente, o bueno, no fríamente, pero está, digamos, totalmente sincronizado con todo el universo. Y eso es lo que vamos a empezar a entender. Yo sé que ahora decimos como, ¿qué? Pero bueno, lo más importante hasta ahora es que empiecen a entender que lo cuántico es esa ciencia de cierta manera que empieza a estudiar esas partículas chiquiticas que se llaman frac, por ahí dicen frecuencias y fractales, ya viene después, ya les voy a contar, y digamos empezar a entender esto. Ahora, ¿qué es lo que hay que entender y qué es lo que vamos a nosotros en este live a entender de lo cuántico? Y son 4 elementos fundamentales que son los elementos físicos. Esos elementos son el tiempo, el espacio, la energía y la materia. Es decir, todo lo que compone nuestro universo y nuestro mundo
está compuesto por estos 4 elementos, que son tiempo, espacio, materia y energía. Ahora, si ustedes empiezan a entender esto, lo que vamos a hacer es que el nivel espiritual, o cuando digamos, sea la creencia que sea, y aquí en este live yo no voy a vincular solamente una creencia o voy a sesgar, sino que al contrario quiero que ustedes se piensen que ese mundo espiritual es una dimensión donde cambia totalmente el tiempo, el espacio, la materia y la energía. Entonces vamos a empezar a ver los principios cuánticos de esos 4 elementos para empezar a entender otra dimensión. ¿Sí me entienden? O sea, si alguien es muy cerrado, por decir así, y no logra como comprender que hay otras maneras de entender el tiempo, que hay otras maneras de entender la energía, que hay otras maneras de entender el espacio y que hay otras maneras de entender el cuerpo, simplemente va a ser muy distante a esa dimensión espiritual. Entonces, ¿por qué con lo cuántico? Porque lo cuántico es científicamente comprobado. Entonces, lo que vamos a hablar de acá es un poco cosas que están comprobadas por simuladores de partículas por allá en Suiza. Y se pueden ver videos, es muy chévere. Entonces es como lograr entender que si así está y está comprobado científicamente es porque esa realidad también existe. Solo que necesitamos salirnos un poco como de nuestra cabeza. ¿Hasta ahí claro más o menos o muy rápido? Bueno, entonces vamos a empezar con el primer elemento que es el espacio. ¿Listo? Entonces, ¿qué es? Alguien que me diga así como crea qué es el espacio. O sea, ¿qué es cuando uno dice estamos en tal espacio? O para ustedes, ¿qué es cuando yo les digo esa categoría de espacio? Díganme lo que piensen. Estoy leyendo. Hola los que se van uniendo. Ok. Hola, María. No sé si les está llegando después, pero bueno, la pregunta que les estoy haciendo un poco es, ¿qué es el espacio? O sea, ¿qué creen que es el espacio? Ok, Mónica dice un lugar, por ahí dicen que es volumen, muy bien. Listo. Bueno, entonces les voy a contar algo. Les pregunto, muy bien, el espacio, digamos, es el lugar, vamos a tratarlo así, me parece muy bien, que ocupa cierta materia, ¿sí? O cierto volumen, por ahí también nos lo dijeron. Ahora la pregunta es, ¿uno puede estar en 2 espacios al tiempo? O sea, yo puedo estar aquí y puedo estar allá. O sea, puedo estar aquí y puedo estar al lado de ustedes, o puedo estar aquí y puedo estar, no sé, manejando, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a entender. Desde nuestra lógica humana, terrenal, desde lo que nos han enseñado, eso es casi imposible. El primer principio de la física cuántica, sí, o uno de los primeros principios, fue un principio de incertidumbre y era un poco que no se sabía con exactitud, digamos, en cuál es la velocidad y cuál es la velocidad y cuál es la posición de una partícula. Entonces, básicamente, de ahí nace algo que se llama la ley de la superposición, que es una ley cuántica. ¿En qué quiere decir eso? Eso quiere decir que una partícula puede estar en 2 lugares diferentes al mismo tiempo y tener el mismo efecto. Entonces, ¿cómo así? Les voy a explicar. Yo tengo unos huevitos para que entiendan bien. Entonces, básicamente es lo siguiente. Resulta que las partículas, hagan de cuenta que estamos en un átomo, ¿sí? Y estas 2 son partículas. Las partículas tienen una sincronicidad, es decir, esto y esto están ligados con unos movimientos específicos. Entonces, cuando esto se mueve hacia este lado, esta partícula automáticamente se va a mover hacia este lado. Eso es en un átomo, es decir, esta se mueve, esta también, hacia el otro lado. Están sincronizadas. ¿Qué es lo que sucede? Que en un simulador lo que hicieron los cuánticos fue separarlos y ponerlos en 2 lugares totalmente distintos y forzaron para que el movimiento de una de las partículas se hiciera hacia el otro lado. Y adivinen qué pasó con esta. Automáticamente se sincronizó y no estaban juntas. Entonces, desde ahí empieza, o sea, no sé si me entendieron, es decir, a pesar de que no estaban en el mismo lado, seguían sincronizadas. Es decir, yo modifiqué solamente el movimiento de una, pero automáticamente esta se modificó y nadie la tocó. No necesariamente es acción-reacción, porque es que o sea, acción-reacción, pero no directa, porque yo no accioné con esta, accioné solo con esta. Entonces les voy a explicar por qué eso es tan importante. Resulta
que esta cuestión de superposición es lo que nos empieza a ayudar a entender que estamos conectados. Entonces, ese es un principio bellísimo, porque si ustedes empiezan a entender esto, digamos la física cuántica, ¿qué es lo que cree? Que todas las partículas y todo lo que estamos constituidos, nosotros, nuestra masa, nuestra dimensión, se creó con el Big Bang se creó en un momento específico. Es decir, la materia nunca se vuelve a crear, sino ya está y lo que pasa es que se está transformando constantemente. ¿Eso qué quiere decir? Y ahí viene la frase de que somos polvos de estrella. Es decir, lo que yo soy, lo que ustedes son por allá, lo que todo el universo es y ya existió desde el comienzo de los tiempos. Y si vemos así, es como si nosotros estuviéramos ligados y no importa el tiempo donde estemos ahora ni el espacio, todo lo que yo accione va a generar, como por ahí lo dijeron, una reacción en otros, así no estemos conectados. ¿Sí? O sea, esto es muy mágico realmente, porque ¿qué quiere decir eso? Y se lo decía hoy a mi papá y era como, este sentido tan básico debería ser explicado porque es cuando una persona, por ejemplo, se suicida, es porque no se siente parte de un todo, ¿sí? Se siente sola. Y realmente si vos entendés esto, empezás a entender que mi lugar, o sea, que es un deber vivir, ¿sí? Es decir, la misión de mi vida es estar aquí, ¿sí? Es un deber porque tengo una sincronización, no solo con una otra partícula, sino con millones de partículas. Y que lo que yo hago realmente va a accionar o va a generar repercusión en los otros. Por eso también viene el dicho, si yo estoy bien, todo está bien, ¿sí? O todos somos uno. O sea, eso no es una metáfora, eso es una realidad y tiene que ver con eso cuántico. Entonces, empezar a entender esta cuestión de espacio es entender que yo estoy aquí, pero aunque ustedes no lo crean, yo estoy en ustedes también. ¿Sí? Y también puedo estar en personas que ni siquiera me están viendo. Entonces es muy, digamos, hay una serie inclusive que parece ser de fantasía que se llaman Sense8 y manejan un poco eso sin la explicación, digamos, científica. Pero es empezar a creer otros espacios. Les voy a decir qué más. Y es, hay muchos autores, por ejemplo, Borges, no sé si alguno de ustedes ha leído, él tiene un libro que se llama La Ley y ese libro es súper inentendible. Pero cuando tú empiezas a entender lo cuántico, empiezas a entender que Borges es súper cuántico. Entonces él, por ejemplo, uno de sus personajes es un pez que nada y vuela al tiempo. Entonces, desde nuestra lógica humana, un pez que nade y vuele al tiempo es como imposible. Es decir, o nada o vuela, ¿sí? Es decir, no puede estar debajo del agua y encima del agua. Pero desde lo cuántico y desde la cuestión atómica, sí es posible. Y como todo lo que pasa dentro de nosotros pasa afuera, entonces es empezar a entender que hay otro espacio y hay otro nivel de espacio. ¿Listo? Por ahí me dicen acción-reacción, causa-efecto, exacto. Es todo eso. Y se los digo así, muchas espiritualidades, la cábala, el cabalión, todo esto intenta mostrarnos como de una manera ese aprendizaje de otro espacio. La conclusión pequeñita, digamos, de entender esto es, uno, que estoy conectado con un universo entero. Y si yo entiendo esto, empiezo a entender, digamos, ya no eso como ustedes creen que, no sé, esa imagen que era el universo gigante y estaban los seres humanos como siendo nada. Es decir, como que yo soy una nada para el universo tan grande que es. Si yo empiezo a entender lo cuántico, yo digo no. O sea, yo soy un todo al tiempo que soy esa nada, digámoslo así. Entonces empiezo a entender que vivir es una responsabilidad y que en serio, cuando empiezas a centrarte como en ti y en tu espiritualidad, que ya vamos a hablar más de eso, vas a cambiar no solo tu yo, sino que toda esa conexión, acuérdense de las bolitas, todo lo que está por acá sincronizado se va a mover. Por eso es tan importante, se los digo, que empecemos a expandir eso y por eso, digamos, es importante que nuestra palabra, de cierta manera, se difunda y empecemos a generar cosas, digamos, más positivas para que en cada cambio pueda haber esta sincronización y sea algo, digamos, mundial. ¿Listo? Por último, digamos, dentro de la categoría del espacio, es que no es en vano lo que estamos viviendo, ¿sí? Y realmente yo les digo que estemos, entre comillas, encerrados, que realmente no es un encierro, es la mayor libertad que estamos teniendo en este momento. Y es poder entender esa noción de espacio distinto y esa noción de espacio cuántica donde yo puedo estar y no estar a la vez en muchos lugares o más bien que estoy en todos a pesar de que estoy aquí, ¿sí? Eso es lo primero. Espero que vamos entendiendo. Listo. Lo segundo, espérenme como eso. La segunda categoría es el tiempo, que es una de mis categorías favoritas. Entonces, digamos que si el espacio cambia,
por supuesto el tiempo va a cambiar, ¿sí? Y lo hablaba mucho la vez pasada. Lo que sucede es que nosotros como seres humanos hemos construido un tiempo muy diferente, ¿sí? Un tiempo cronos se le llama, que es un tiempo lineal, es decir, las cosas van sucediendo en una escala. Y eso, digamos que genera mucho daño, se los digo, porque nos ha distanciado un poco del presente. Es decir, es muy duro hoy en día con esa categoría de tiempo que desde que nacemos los seres humanos tenemos. Es muy duro realmente poder vivir un tiempo que no sea cronos, pero es posible. Por ahí dicen, gracias a la tecnología te podemos ver en nuestras casas, aunque no esté así. Y ojo, la tecnología es cuántica. Por ejemplo, cuando ustedes van a un supermercado y se abren las puertas, ahí hay física cuántica también. ¿Listo? Entonces, bueno, siguiendo con lo del tiempo, entonces hay otra distinción y es lo cuántico no tiene un tiempo, ¿sí? Se los decía la vez pasada, o sea, el tiempo no es absoluto, ¿sí? Es relativo, por eso está la teoría de la relatividad, ¿sí? Y básicamente lo que esto permite es entender que no es un tiempo lineal, sin cronos, sino que es un tiempo ion, es decir, un tiempo circular, un tiempo donde realmente no nos limita una hora. Y yo, digamos que para explicar esto, yo les digo, hay que volver a retornar un poco los niños, es que los chiquitos, ¿listo? Los niños, si ustedes ven, los niños no están en un tiempo cronos. Los niños, de hecho, en estas cuarentenas, algunos papás me dicen, no, ellos están felices, pasándola, a veces juegan, son súper creativos. Y aparte de eso, cuando un niño juega, un niño no está pensando a qué hora se acaba el juego, ¿sí? A no ser que esté aburrido, pero tampoco es una noción de tiempo, ¿sí? Como nosotros, sino que está viviendo el presente, está jugando, está entregado totalmente. Y ese mismo tiempo es el tiempo, digamos, de los artistas también, ¿sí? Es el tiempo de los literatos, del arte, y es un poco donde hay un tiempo que no es tiempo y es un tiempo circular, es decir, no hay inicio ni fin, es infinito y ahí estoy. Entonces, esto, digamos, de la cuarentena también es súper importante porque nos está permitiendo otro tipo de tiempo. Yo les decía en estos días a otras compañeras, sería más fácil o hubiera sido muchísimo más fácil, digamos, si nosotros el fin del mundo, entre comillas, o un caos o algo, hubiera sido rápido. O sea, todo el mundo se imaginaba, no sé, el mundo se acaba cuando llegue un meteorito, cuando la bomba atómica, un temblor y acaba con todo. Pero nunca nadie se imaginó un tiempo tan lento como el siguiente. Es decir, no estoy diciendo que el mundo se vaya a acabar, pero sí estoy diciendo que lo que está sucediendo hoy en día nos pone a pensarnos otro tiempo. Y eso hay gente que todavía no lo entiende, ¿sí? O sea, es otro tiempo el que estamos viviendo y normalmente desde que amaneces hasta que estás en el mismo espacio. ¿Y cómo estás construyendo ese tiempo? O sea, realmente ahora es importante saber si es lunes, martes, miércoles, jueves o qué es lo importante en este tiempo. ¿Cómo te estás, digamos, asumiendo en un tiempo que no es cronos, es decir, no es lineal, sino en un tiempo que es consciente presente, o sea, que es ion, es un poco circular, o sea, que estoy aquí ahora, pero ese tiempo, si lo combino con la otra ley de la superposición, es como que puedo estar en muchos lugares y en nada a la vez, ¿sí? Es como deconstruirlo todo, ¿sí? De hecho, parte de muchas personas que meditan es un poco llegar a ese estado mental, ¿sí? El no tiempo. ¿Listo? Por acá dicen, la primera clase de teoría sociocultural 1 se trató precisamente de esto, la organización y la idea del tiempo que hemos adoptado los seres humanos. El tiempo nos funciona exacto. Y gracias, Juli, por eso, porque es verdad, nosotros no es que digamos, no tiene nada de malo tener un tiempo cronos porque es lo que nos ayuda, la verdad, a ordenar la vida, es verdad. Digamos que el ejercicio acá es un poco empezar a entender que existe otro tipo de tiempo también y que es ese tiempo del presente, o sea, como sin tanta ansiedad, si qué va a pasar ahora, si el tiempo es producción, entonces, ¿cómo voy a hacer? Por eso es que la economía también está, digamos, como de cierta manera tan controversial ahora o tiene tanto caos, porque es que la economía se pensó en un tiempo lineal, entonces todo se para y ya no saben qué hacer. Sí, pero hay otras formas y ahí digamos que no voy a entrar en detalle, pero les puedo decir que busquen las formas de economía de los ancestros, las formas económicas de los indígenas, de los campesinos, ellos funcionan con otro tiempo distinto, ¿sí? Y realmente otro tiempo distinto también es empezar, otro tiempo cuántico, digámoslo así, es empezar a entender otro tipo de movimiento, ¿listo? Ahora, la tercera es un poco la energía, ¿listo? Entonces, a mí esto me encanta un poco porque
Ahora está muy de moda decir, ve, tenés una re buena energía, una re linda energía, está súper chévere tu energía, bueno. Y digamos, yo soy una de las que más utilizaba eso, pero no entendía realmente que eso es una verdad, ¿sí? Y es un poco todo lo que tiene energía. Y por ahí al comienzo alguien decía frecuencia, vibración, y es un poco lo más elevado de esta teoría cuántica, ahora se llama teoría de cuerdas, donde básicamente lo que empiezan a investigar y a entender los científicos es que no solamente hay una cuestión de energía por sí sola o de luz, sino que hay una cuestión de vibración, de ondas. Eso es la teoría de las cuerdas, que no vamos a entrar hoy en este live en detalle. Pero lo que quiero decirles es que es real, y es que los colores, ¿sí? Si yo tengo siempre mi mandala de elefantes, porque emite cierta cuestión, y la energía tiene que ver todo con la luz. ¿Y por qué es tan importante? Entonces les voy a decir porque acá es súper importante. Y es, digamos que desde la teoría cuántica, ¿sí? Albert Einstein, que fue uno como de los pioneros, él descubrió la teoría de la relatividad y descubrió que la luz es como la máxima velocidad que se puede llegar en la vida, ¿sí? Es decir, la luz lo es todo, ¿sí? Es lo más veloz. Y de hecho, entre más luz, casualmente las otras dos variables se vuelven más lentas, ¿sí? O sea, el espacio deja como de estar, pero el tiempo también se vuelve más lento, ¿sí? Nosotros no podemos modificar eso, pero sí podemos acercarnos a la luz. Entonces, esto es muy diciente, se los juro, porque si yo empiezo a entender esto y empezar a entender que científicamente la luz es la mayor velocidad que hay, y es como lo más sublime y lo más elevado, pues como ser humano, adivinen qué es lo que tenemos que hacer: ir a la luz, o sea, buscar la iluminación. Ese es nuestro único rol en la vida, ¿sí me entienden? Es acercarnos realmente desde esta cuestión a la luz, ¿sí? Y la luz es la luz, o sea, es decir, o sea, es como, no sé cómo explicarles, pero es como realmente la ecuación de luz tiene que ver un poco con el espacio y con el tiempo. Y entre yo más me acerque a la luz, pues digamos que voy a expandir los otros elementos. Entonces, por eso, en serio, chicos, es muy importante como empezar a entender, por ejemplo, esa imagen que les mostré al comienzo, como de que parecían mandalitas. Digamos que ya se sabe que los sentimientos, las emociones tienen cierta frecuencia, ¿sí? Cuando tú estás enojado, cuando te da rabia, cuando estás estresado, cambia las partículas y cambia tu vibración, ¿sí? Cambia tu energía, por decirlo así, cambia tu luz interna, ¿sí? Cuando tú estás feliz, alegre, tiene otra tonalidad. Los colores, y quienes hayan, digamos, estado en algunos de las charlas, talleres o cosas de mujeres, yo se los explicaba con la luna y les decía que en cada momento, ¿sí? Se emana una energía distinta, la luna emana distinta energía, digamos, estamos en menguante, y menguante es una energía de crecimiento pero hacia adentro. Entonces es normal hoy que hayan habido peleas, es normal porque es otra energía totalmente y mi cuerpo lo siente también. Entonces es empezar a entender que desde lo cuántico existe este elemento energético que también tiene un movimiento muy distinto, pero que en lo cuántico lo más importante es, o digamos, la energía más sublime es la luz, ¿sí? O sea, nada supera la velocidad de la luz. Por lo tanto, digamos, lo que uno como ser humano debería de verdad encargarse de hacer es cómo yo llego a esa iluminación, ¿sí? Cómo yo paso en un cuerpo, sea... mi papá me decía como que en algunas filosofías decían que Jesús reencarnó en un cuerpo astral, pero él decía que no necesariamente era astral, pero a mí me gusta el término porque lo he escuchado, y eso va a ser un poco con el siguiente elemento, que es la masa, ¿sí? Pero entonces, para terminar lo de energía, digamos que la conclusión en este aspecto desde lo cuántico es cómo, digamos, llegar a la velocidad de la luz, por decir así, es cómo puedo acercarme yo a la luz para empezar a entender las otras dimensiones, porque la luz cambia las variables. Entonces, digamos que en esta dimensión suprema, ¿sí? Porque empezamos a meter la conciencia, y de hecho los mismos cuánticos hablan de conciencia, porque es obligatorio, por decir así, para uno poder entender esto que les estoy diciendo, empezar a entender otro nivel de mente. Es decir, alguien que no esté en apertura y que no logre como ver otra realidad posible, o que no tenga conciencia, no lo va a poder entender. Entonces se habla de conciencia, y conciencia simplemente es como entender lo que somos o entender lo que soy, ¿sí? O sea, es ser como
O sea, conciencia básicamente es como poder estar o poder entender qué es lo que somos aquí y ahora, por decir así. Entonces, desde ese estado, ¿sí? Digamos que la intención o entender la conciencia es empezar a entender con estos 4 elementos que cuando uno empieza a llegar a una dimensión un poco más diferente, una dimensión cuántica, estas variables cambian, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la divinidad o en el tiempo de Dios, o como ustedes quieran llamarlo, o sea, el tiempo más sublime o la conciencia suprema, el espacio es infinito, el tiempo es infinito, la energía es infinita, ¿sí me entienden? Es decir, no es como nosotros, ¿sí? O sea, simplemente es otra realidad que es real, pero que hay que llegar. No sé si estoy muy enredada, pero digamos que ahí va el punto. Ahora lo vuelvo a retomar, pero digamos que después el cuarto punto de estos elementos, ya hemos hablado entonces de espacio, de tiempo, de energía, y el cuarto es un poco la masa o el cuerpo. Que digamos que personalmente, digamos que a mí de todos los 4 elementos, casualmente es el que a la gente le parece más sencillo de entender y a mí es el que me parece más difícil de entender y se lo he compartido a muchas amigas. Entonces, el cuarto elemento es el cuerpo, que es donde estamos, ¿sí? Es la materia, es lo visible, lo que tocamos. Y básicamente es muy interesante porque si ustedes se dan cuenta, cuando uno cambia la energía, digamos que el cuerpo lo que hace es desaparecer o se expande tanto que ya no se ve. Entonces, ¿eso qué es lo que nos quiere decir un poco? Y es cuando uno comienza un poco a expandir el cuerpo o sea, como a sentir el cuerpo cuántico, lo que va a suceder es que uno se empieza a aislar de lo material, ¿sí me entienden? Es decir, no es, el cuerpo cuántico, por decir así, no es un cuerpo uniforme, sino que es un cuerpo que transmuta todo el tiempo. Entonces, digamos que esta dimensión lo que nos ayuda a entender cuando, digamos, uno ve digamos, las partículas cuánticas, uno ve que todo el tiempo están en movimiento, se transforman y, como se dice, la energía no se crea ni se destruye. Entonces, desde ese espacio, entender el cuerpo también es entender que somos materia, es decir, lo que yo estoy está aquí, pero está en constante transformación, ¿sí? Es decir, según lo cuántico, otra vez me encanta esta frase y es somos polvo de estrellas, y es un poco porque nosotros, lo que estamos aquí ahora, desde lo cuántico, nacimos juntos todos, todo lo que hay alrededor fue al tiempo. Y todo lo que va a ver en el futuro estaba al tiempo y todo, y por eso es el Big Bang de cierta manera. Y es como todas las partículas, o sea, todos somos polvos de estrellas, ¿sí? Y ese cuerpo entenderlo es muy duro, porque es saber que yo tengo un cuerpo, pero ese cuerpo se va a transformar y ese cuerpo no es estático, ese cuerpo es móvil, ese cuerpo es transitorio. Y entender eso es demasiado lindo porque, digamos, es empezar a entender que los cuerpos y empezar a entender que la materia que hay alrededor de nosotros, digamos, también se ha transformado en ciertas cosas y todo, absolutamente todo, tiene esa conciencia. Porque es que para hablar de cosas cuánticas, de cierta manera, tenemos que hablar de esa conciencia. Entonces, digamos, hoy mi papá también me da una distinción muy chévere sobre los tipos de conciencia y me decía, inclusive los minerales que tú ves, ¿sí? Tienen una conciencia, que para él es la más baja, pero yo decía, wow, es increíble, ¿por qué? Porque, digamos, hay gente que utiliza cuarzos, por ejemplo, piedritas. Eso quiere decir que sí, o sea, ese cuarzo, esa piedrita, por ser piedra, estar cuarzo y estar ahí, también ser un polvo de estrellas, es un cuerpo consciente de otro nivel, claro, no es el mismo nivel que el cerebro humano o el mismo nivel de lo otro, pero hay una conciencia ahí. Lo mismo pasa con la conciencia de los animales, lo mismo pasa con la conciencia de los árboles, de la naturaleza. Y cuando tú empiezas a entender entonces que la masa, la materia, es mucho más expansiva que un cuerpo físico que tengo que arreglar, que tengo que mostrarme, empiezas a entender algo súper primordial y es que todo comunica, todo, ¿sí? Los árboles, los animales, o sea, todo comunica y desde una noción muy bonita y no solo hay comunicación positiva, sino que de cierta manera, y aquí les cuento un poco de cosas también como espirituales, en estos días, esta Semana Santa, mi papá puso en el televisor a alguien que hablaba, pues creo que desde el Vaticano, o sea, algo católico, pero lo que decían era que la naturaleza, o sea, que Dios, ¿sí? Digamos que no mandaba tormentas o el terremoto, sino que, o sea, que Él no es bueno ni malo, ¿sí? Sino que Él permite o no permite.
Y eso me parece muy interesante porque es otra noción, ¿no? Y entonces lo que decía el mismo sacerdote católico del Vaticano era que la naturaleza tenía una conciencia, es decir, ya se acepta que hay una conciencia natural y que de cierta manera tenía una autonomía. Entonces, de cierta manera lo que decían era como que Dios no manda el terremoto, no mandó el virus, sino que el mismo estado y el mismo funcionamiento, digamos, es lo que crea. O sea, es decir, como si la naturaleza por sí sola pudiera crear los terremotos. Tiene cierta autonomía y eso me parece fantástico porque digamos que lo cuántico te permite entender eso, te permite entender que el universo no es una máquina que funciona tal cual y que todo está ordenado de una manera, no. El universo es como una gran idea, ¿sí? Con estas leyes cuánticas que existe y es tan mágica esa idea, digámoslo así, o esa creación tan magnánime, digámoslo así, que funciona por sí sola y que depende de nosotros y de lo que nosotros hagamos, lo que va a deparar todo. Entonces, esa idea a mí me parece fascinante. ¿Por qué? Porque si estamos en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de encierro, entre comillas, es por algo. Y todo lo que nosotros hagamos, desde todos los postulados que les dije de espacio, tiempo, energía y materia, quiere decir que tenemos un rol importante. Es decir, que tú donde estás en este momento, en tu casa, donde estés, sí o sí, todo lo que tú hagas va a estar sincronizado con todo, ¿sí? Y que eso es un deber. La vida misma en serio se convierte en un deber que tiene que ser con un espacio distinto donde lo que tú hagas pueda sincronizarse con los otros. Si tú estás bien, todo va a estar bien, ¿sí? Si tú actúas bien, toda la frecuencia de lo que esté sincronizado va a actuar bien. Por eso tú te generas todo en un tiempo distinto, es decir, dejar de pensar en el tiempo como algo lineal, como que el tiempo es dinero, el tiempo es producción, sino vivir, ser consciente, presente, ¿sí? Con una energía diferente, es decir, empezar a entender esta cuestión de vibración, de lo que les decía que ahora la teoría de las cuerdas hablan de que somos ondas, entonces empezar a emitir esas ondas de alta frecuencia, de alta vibración y expandir la masa, entender que somos cuerpo, pero que no solamente es un cuerpo humano, aquí con pies, ojos, cabeza, sino que realmente hay todo un cuerpo astral o no astral, bueno, un cuerpo también físico que estamos conectados y que podemos aprender de ellos y de todas ese tipo, digámoslo así, de distintas conciencias. ¿Listo? No sé cómo estemos de tiempo. ¿Hasta ahí entendido? ¿Tienen preguntas? Bueno, hasta ahí, ¿claro o no claro? Va a leer comentarios. Listo. Bueno, pues básicamente digamos que a grandes rasgos esta era como el live de hoy, porque hay mucho más, pero digamos que más que toda la información es como que ustedes empiecen a entender como estos elementos distintivos de lo cuántico y empezar como a vivir de una manera diferente. Para concluir, digámoslo así, quiero que este primer acercamiento, la invitación realmente es que trabajemos en lo espiritual. Y les voy a decir por qué. Porque básicamente, digamos, ustedes ven, ayer me veía un video y le decían a una chica que es una física cuántica, le decían que si creía que la magia estaba conectada con lo cuántico. Y ella decía que totalmente, es decir, como que si no existiera la magia, realmente no podría entenderse lo cuántico, porque al final es como es como lo que nos permite entender esto. Entonces yo me puse a pensar y también creo que los artistas, los literatos, realmente el realismo mágico y bueno, todo esto lo que nos ha permitido un poco es poder tener esa magia para empezar a creer cosas que a veces no vemos, ¿sí? Y empezar a entender que hay otra dimensión y que hay algo mucho más allá de lo que nos han dicho que es ser humanos. Entonces la invitación con estos 4 elementos que desde una noción cuántica que es el espacio, el tiempo, la energía y la masa es empezar a concebir estos elementos que mantenemos totalmente distintos. Y si ustedes ven, es la espiritualidad o el camino hacia la luz, independiente y se los digo así, como de muchas creencias, lo que nos va a llevar a entender esto, ¿sí? Porque si ustedes ven,
inclusive en la mayoría de religiones, siempre está el lema de que el tiempo es distinto, ¿sí? Que el tiempo superior es diferente, ¿sí? El tiempo de Dios es un tiempo, no es un tiempo humano, ¿sí? Eso es empezar, lo mismo el espacio, lo mismo la materia. De hecho, hay teorías que dicen que el paraíso realmente es llegar a este nivel, ¿sí? A este nivel de conciencia donde el espacio, el tiempo, la energía y la materia sean tan cuánticas que yo esté ahí en ese estado, ¿sí? Estoy en ese estado. Eso es el real paraíso, poder comunicarme con algo más superior, ¿sí? Que en la mayoría de casos se le dice, o digamos, es Dios. Entonces, ahora ya leo, pero digamos, mi recomendación y lo que yo les puedo decir es que ayer también alguien me decía, no, ¿y cómo hacemos, por ejemplo, si alguien, no sé, no es católico y ponerlo a rezar, tal? Yo les digo, miren, en este momento y con esto lo que yo les digo es que cada uno debe velar por su propia, digamos, por su propio camino hacia la luz, que de verdad es tan sabio esa conciencia suprema que te va a llevar a descubrir, ¿listo? O sea, te va a llevar a donde tiene que ser. Independiente, ¿sí? De que haya uno o muchos caminos, tienes que centrarte en ti, ¿sí? Y de nuevo, otra vez las bolitas. Si yo estoy en un movimiento, automáticamente, así no estén en el mismo espacio, va a cambiar. Entonces hay que dejar de preocuparse realmente por los credos de los otros, porque es lo que está pasando con el otro, que si el otro hizo o no hizo, no. Es tú y cómo tú vas a vivir tu espacio, tu tiempo, tu energía y tu cuerpo para poder trascender, para poder llegar a esa máxima velocidad que es la luz y para tener ese rol importante que es cuántico y que es así. ¿Listo? Eso es como lo que yo les digo. Vamos a responder dudas. Dice, ¿cómo podemos espiritualizarnos en el confinamiento? Bueno, me encanta. Es una re linda pregunta porque de una u otra manera, digamos que la invitación de entender el espacio y el tiempo desde otra dimensión es no sentirnos nunca encerrados, sino que la verdad estamos más libres que nunca. Y es poder, con las actividades que tú hagas, sentirte en otro tiempo, en otro espacio y sentirte infinito. Yo recomiendo, digamos que la espiritualización o como quieran decirlo, es supremamente un camino muy individual, pero digamos que desde lo que yo les recomiendo es sacar un espacio para ustedes con esa comunicación de conciencia suprema, es decir, Dios, ¿sí? Entonces si ustedes digamos que tienen un credo, orar, leer la Biblia, si tienen digamos otro tipo de credo, meditar, orar o unir todas estas dimensiones, inclusive pintar un mandala puede ser esa espiritualización en tiempos de encierro, es decir, es elevar un poco la conciencia al aquí y el ahora desde una actividad que te conecte con algo más grande que tú, ¿sí? Es dejar un poco ese ego de decir que yo soy el dueño de todo y empezar a dejarnos guiar, y eso es mágico. Y también se lo decía ayer, de hecho a mi hermana le decía, cada cosa te lleva a la otra, nada es contradictorio entre sí, ¿sí? O sea, tú puedes meditar, orar y pintar un mandala y no debería ser contradictorio. Yo digo que en este tiempo de cuarentena, en este tiempo lo que tenemos que hacer es tejer más que separar, ¿sí? Y con lo espiritual también. Y de hecho lo cuántico es así. Yo lo que siento es que hay tanto movimiento, ¿sí? Al tiempo y con nociones tan diferentes que hay posibilidades infinitas de mundos. O sea, es como mundos posibles infinitos y solamente tú tienes que moverte como tú quieras y puedes estar aquí y no estar al tiempo, ¿sí? Es como, esa es mi recomendación. Después dice, ¿cómo puedo empezar a ser consciente de esos 4 elementos? Pues, Juli, la conciencia es el estar presente, ¿sí? Y eso es lo más difícil que tenemos los seres humanos, no eso es la única, y es lo más duro. O sea, estar conscientes del espacio, del tiempo, de la energía y del cuerpo es todo, ¿sí? Entonces, mi recomendación es estar presente, que tu cabeza, ¿sí? Todo el tiempo esté aquí. O sea, si estás todo el tiempo pensando allá, estás en el futuro, si estás en el pasado, o sea, es como lograr, y eso es lo que más me cuesta, yo también lo vivo, es lograr estar presente, o sea, un paso a la vez, ir al ritmo realmente sincrónico de la vida, del fluir, ¿sí? O sea, moverse con la misma vida, no ir más acelerado, o sea, este tiempo nos muestra eso, un día a la vez, ya no hay que planear qué vamos a hacer dentro de 8 días, porque simplemente sabemos que estamos en casa, hay que planear qué voy a hacer hoy, o ni siquiera planear qué voy a hacer hoy, es en dónde estoy y qué estoy haciendo. Entonces mi recomendación es, lo más importante, y también no se los dije, es los sentidos.
Los sentidos es lo único que nos va a conectar con estos 4 elementos. O sea, que tu visión, que tu olfato, que tu gusto, que tu tacto, que tu escucha estén totalmente en el presente. Así vas a ser consciente del espacio, del tiempo, de la energía y de la vibración. Si tu visión está en otro lado, no está aquí, digamos, estás viendo esto, pero realmente estás haciendo 100,000 cosas más, pues realmente estás en otro espacio, ¿sí? Ser consciente, presente. Así empezamos a ser conscientes, con el presente y con los sentidos puestos todos en la actividad del presente. Eso es. Por ahí dicen la magia y la alquimia del cambio total. En Nirvana, en el yoga, es el samadhi. Exacto, llegar ahí, ¿sí? Digamos, para los yogis es el samadhi o el nirvana. El nirvana para los yogis es el samadhi. Es decir, es muy chévere porque muchas, digamos, a mí me encanta lo espiritual y les digo que hay muchos más puntos de encuentro que separación, ¿sí? Demasiados puntos de encuentro. Entonces, eso es lo que nos tenemos que quedar. Y dentro de esos puntos de encuentros, se los juro que esos 4, que es el tiempo, el espacio, la materia y la energía, en la dimensión de Dios, sublime, del samadhi o de lo que ustedes quieran, es igual. Y no tiene nada que ver con esto, sino que tiene que ver es con ese mundo superior, con eso que todavía como humanos nos cuesta, y es acercarse a la luz. Y entre ellos, pues la frecuencia, digamos, de las emociones del amor, que obviamente es luz total también. ¿Listo? ¿Cómo puedo vivir el universo cuántico estando aquí y ahora? Pues si tú estás aquí y ahora, estás viviendo el universo cuántico. Es decir, venga, les digo algo y es imposible no vivir el universo cuántico. Que seamos conscientes es otra cosa. Entonces, más bien la pregunta sería un poco cómo vivir conscientemente el universo cuántico, y tú mismo lo respondes y es aquí y ahora. Si tú estás presente con tus sentidos, estás viviendo el universo cuántico, ¿sí? O sea, al final, y yo se los digo así, es como los niños pequeños son para mí las personas que más saben de lo que debemos retornar. Es decir, como yo creo en la energía circular, creo que al final es volver a eso que éramos niños y que lastimosamente olvidamos. Y si ustedes se fijan, los niños, ¿cómo es el espacio de los niños? Yo les pregunto, si ellos quieren estar en una casa de muñecas en este momento, ¿lo estarían? Total. O sea, es decir, la imaginación de los niños genera un espacio distinto y eso es lo que tenemos que hacer. No sé si ustedes han visto, hay una película que se llama Vinta y la gran idea y es brutal porque muestra cómo un niño es capaz de imaginarlo todo, y de hecho él no tiene nada donde vive, digamos, nada material, y él imaginaba los juegos pirotécnicos con las palmeras. Eso es una noción de espacio cuántica maravillosa. El tiempo, lo que les digo, los niños no tienen tiempo. De hecho, los niños son tan brillantes que el espacio en los niños no es una limitación como en nosotros, ¿sí? Si un niño, se los juro, ve algo arriba y no alcanza, él mismo se teletransporta. O sea, es como que hay que volver allá, ¿sí? Lo mismo el tiempo nunca es una limitante. O sea, un niño juega y no tiene noción del tiempo, no sabe ni cuándo ni cómo. Todos los días es con esa vitalidad, ese querer ser, porque no entienden. De hecho, ellos en serio en la cuarentena pueden aprender muchísimo. De hecho, por algo estamos digamos, en casa con niños también. Los que están con niños, aprendan de ellos. Lo mismo la energía, ustedes ven cómo es la frecuencia de un niño. Ellos sienten las emociones y suben y bajan, pero no se quedan ahí, no se quedan, ellos están en el presente, es lo que quieren hacer. Eso es. ¿Listo? Y lo mismo la materia y la masa, es como que si ustedes ven, un niño no está todo el tiempo pensando en cómo está, si su cuerpo está bien, su cuerpo físico, sino es más bien de cuál es el elemento de lo físico que le gusta digamos, para cumplir como su deseo. Entonces, eso es como lo que mi invitación, y es, pues puede sonar chistoso, pero es retornar un poco a ser niños también, que creo que dentro de la conciencia humana son los que más se acercan a entender, sin entender, estos elementos cuánticos, ¿sí? Y es de verdad soltar las preocupaciones. O sea, yo sé que suena chistoso y la gente es, pero ¿cómo no estás preocupado en cuarentena? Eso es porque tenés comida. Y yo les digo, sí, pero tampoco olvido que muchísima gente, inclusive se los juro, o sea, había alguien que decía como que vos te puedes alimentar con el sol. Sí, y yo no lo he corroborado obviamente, pero lo que yo les digo es que si de verdad nosotros empezamos a vivir en otro tiempo, en otro espacio, pues las cosas van a fluir como tengan que ser, y de verdad empezamos a vivir como en ese paraíso, ¿sí? Que obviamente pues no estoy ahí, que es lo que algunos llaman nirvana, samadhi, pero eso es como realmente lo que tenemos que llegar. Y tenemos que llegar ahí, pues no lo digo yo, sino que digamos que físicamente y científicamente también está comprobado que la luz es esa máxima velocidad.
Entonces, si está ahí, si es científico también, ¿por qué no aprender de lo pequeñito, de lo cuántico? ¿Listo? No sé si tengan dudas, preguntas, porque ya, pues ya llevamos un montón. Entonces, como para cerrar, hay que ocuparse, no preocuparse. No sé si entendieron por ahí, o sea, resumen, básicamente es eso, digamos, tener estos 4 elementos, espacio, tiempo, energía y materia, desde una dimensión cuántica, ¿sí? Como se los expliqué, desde transformar esos elementos cotidianos para poder realmente llegar a la luz o poder vivir y habitar esto desde una conciencia diferente, ¿listo? Cualquier cosa, cualquier duda, bueno, pues ahí están como mis redes. Van a ver, sigan acá, de verdad que el proyecto de Amanecer es un proyecto muy lindo, que todos los días, pues todas las semanas, perdón, tiene como unos espacios. Va a haber una charla otra vez dentro de 15 días, creo, yo les doy la fecha y pues ahí seguiremos hablando un poquito de estos temas. Bueno, no sé si tienen dudas, escriban. Y nada, como siempre, y se los dije ahora que por ahí me dicen que es súper claro, la recomendación un poco bueno, la conclusión más grande que les quería dar hoy era que empezaran a entender que lo espiritual y que lo científico, lo físico no están distantes, al contrario, están muy unidos. Esa es mi primera gran, digamos, revelación, digamos, con el tema, y es que se den cuenta que entre más, digamos, si son muy racionales, la física cuántica te puede ayudar a entender esta dimensión. Lo segundo es, teniendo en cuenta eso, es que en este tiempo de cuarentena lo que hay que cultivar sí o sí es lo espiritual, porque lo espiritual es lo único que te va a ayudar a entender otro espacio, otro tiempo, otra energía y otra masa, digamos, otra materia. Y no importa, y se los digo así, no importa cómo empieces, te lo juro que si tú eres constante en querer acercarte, ¿sí?, a esa espiritualidad, Dios, la vida, el universo, la conciencia suprema te va a llevar. O sea, lo que yo digo es, no me gusta sesgar, porque de verdad, se los digo, es tan mágico esta cuestión cuántica que como tú lo hagas, como tú lo entiendas, te va a llevar a eso. Y por eso hay que dejar de reproducir y de juzgar a quienes no hacen las cosas como nosotros. Si ustedes quieren ser cuánticos, eso es lo primero, aceptar la diferencia, de aceptar que cada uno se mueve a un ritmo y solo te centras en ti y en que si tú estás bien, lo otro va a estar bien. Es decir, cumple tu rol y tu trabajo, y es tú mismo trasciende y trasciende esa luz con todo lo que hablamos, que ya lo otro es añadidura y es siendo consciente, presente. ¿Listo? Por ahí dicen, gracias a ustedes tan bellos. De hecho, los científicos al final de sus vidas terminan aceptando que Dios existe. Muchos, sí, claro. Y es una herramienta muy bonita, ¿sí? Hay diferentes dimensiones, por eso acá no vamos a hablar de eso. Digamos que en el otro live podemos hablar un poco más de qué es lo que es Dios, porque realmente habría que empezar diciendo qué es. Pero mi conclusión es que van de la mano, o sea, como que no es contradictorio, si ustedes lo ven, ser un polvo de estrellas del Big Bang, ¿sí?, y estar en el paraíso de Adán y Eva. No lo es. O sea, si entendieron esta charla, van a empezar a entender que no es, o estar en el samadhi para los yogis. O sea, no es, al final, esa es la frecuencia. O sea, es una cuestión, y es elevarnos y aceptar y dejarnos llevar por ese tiempo, espacio, energía y masa de Dios, pues. ¿Listo? Los quiero mucho, bendiciones, linda energía, lindo todo. Y ya, nos vemos después. Gracias, Juli, Yogi, Paul, María Camila. Gracias a todos. A todos. Igual va a quedar grabada para que lo vean. ¿Listo? Ya no va a ir.